Bienvenido a un ejemplo de cómo usar la calculadora gráfica T84 para determinar una probabilidad que involucra una distribución normal. Resolveremos este problema usando valores de datos, así como también usando puntajes Z. En este ejemplo, la clase recibe un examen. La distribución de los puntajes es normal, y la media es 74, y la desviación estándar es 7. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante obtuvo entre 72 y 87? Podemos expresar esta probabilidad usando esta notación aquí, donde decimos que la probabilidad de X es mayor que 72 y menor que 87. Entonces sabemos que la media o mu es igual a 74, y la desviación estándar o sigma es igual a 7. Modelemos esta distribución, usando la curva de distribución normal que se muestra aquí, donde la media estaría en el medio, que es 74 y el eje equivalente se escala por desviaciones estándar, y debido a que la desviación estándar es 7, en esta marca tendríamos 74 más 7, lo que equivale a 81. Aquí tendríamos 81 más 7, que es 88, y luego 88 más 7 es igual a 95. Ahora a la izquierda de 74, tendríamos 74 menos 7, que es 67. 67 menos 7 es 60, y 60 menos 7 es igual a 53. Ahora ubiquemos los puntajes de las pruebas de 72 y 87 en el eje horizontal. El puntaje de la prueba de 72 sería aproximadamente aquí. Y el puntaje de la prueba de 87 sería aproximadamente aquí. Entonces, estamos buscando la probabilidad de que una puntuación de prueba seleccionada al azar esté en esta región aquí. Y podemos determinar esta probabilidad utilizando la función normalGPH en la T84. Desde la pantalla de inicio, presiona el segundo bars para el menú de distribución, opción 2 para normalGPH. Si tiene un sistema operativo más antiguo, no verá esta pantalla, verá la función normalGPH en la pantalla de inicio. Abordaré esa situación en un momento. Desde aquí entramos en el límite inferior, que será el puntaje más bajo de 72. Entonces ingresamos 72, ingresamos. El límite superior es el puntaje superior de la prueba, que es 87, ingrese. Mu es 74, que es la media. Sigma es una desviación estándar, que es 7, entre. Cuando el cursor está en pegar, presionamos Intro y ahora nuevamente si tiene un sistema operativo más antiguo, deberá ingresar la información desde la pantalla de inicio como vemos aquí, donde primero ingresa el límite inferior, límite superior, media, desviación estándar y luego cierra el paréntesis. Si presiona Enter, observe que la probabilidad es aproximadamente 0.5808, si redondea a 4 decimales. Entonces, aunque hemos terminado con este problema, también determinemos la probabilidad usando las puntuaciones Z para 72 y 87. Este es un método que también debería usar si necesita usar una tabla en lugar de la calculadora. Entonces, primero encontraríamos el puntaje Z para el puntaje de prueba de 72. Y luego el puntaje Z para el puntaje de prueba de 87. Donde el puntaje Z es igual a la cantidad X menos mu, dividido por sigma, donde X es un valor de datos, mu es la media y sigma es una desviación estándar. Entonces, para 72, el puntaje Z es 72 menos 74, dividido entre 7. Que es igual a negativo 2 séptimos. Además, también obtienes una aproximación decimal, porque si tuvieras que usar una tabla, usarías una aproximación decimal. Entonces negativo 2 dividido por 7, es aproximadamente negativo 0.2857. Y ahora encontraremos el puntaje Z para 87, que es igual a 87 menos 74, dividido por 7. Entonces tenemos 13 dividido por 7. También obtengamos una aproximación decimal. 13 dividido entre 7 es aproximadamente 1.8571. Lo que significa la probabilidad de que X sea mayor que 72 y menos de 87, es igual a la probabilidad que el puntaje Z es mayor que, usemos el valor exacto de 2 séptimos negativos y menor que, usemos el valor exacto de 13 séptimos. Modelemos esto en la distribución normal estándar, donde para la distribución normal estándar, tenemos puntuaciones Z a lo largo del eje horizontal.
Entonces tenemos 0 aquí en el medio. A la derecha tenemos 1, 2, 3. A la izquierda tenemos 1 negativo, 2 negativos y 3 negativos. Entonces, el puntaje z de 2/7 negativos, que es aproximadamente negativo 0.2857, estaría aproximadamente aquí. Y el puntaje z de 13/7 sería aproximadamente aquí. Entonces, debido a que estamos tratando de encontrar esa probabilidad de los puntajes z entre estos dos valores, desea encontrar la probabilidad de que el puntaje z esté en este intervalo aquí. Recuerde que para la distribución normal, la probabilidad es igual al área real debajo de la curva, durante este intervalo. Recuerde que para la distribución normal estándar, toda el área bajo la curva sería igual a 1. Observe también que estas puntuaciones z corresponden a los valores de datos que se muestran aquí, para la curva de distribución normal. Entonces, volviendo a la calculadora por última vez, presionaremos los segundos bars para el menú de distribución. Opción 2. Y ahora porque tenemos puntaje z, el límite inferior será negativo 2/7, ingrese. El límite superior será 13/7, entre. Y ahora porque tenemos puntaje z, en lugar de valores de datos, la media o mu siempre es 0, que ya está allí. Y sigma, la desviación estándar siempre es 1. Entonces, de nuevo, cuando se trata de puntajes z, mu siempre es 0 y sigma siempre es 1. Entonces entra. Y nuevamente, si tiene un sistema operativo antiguo, debe ingresar en el límite inferior, el límite superior, 0, 1. Sin embargo, si dejas el 0 y el 1, por defecto mu es 0 y sigma es 1. Entonces presionas Enter, observa cómo obtenemos exactamente lo mismo. Probabilidad de que lo hiciéramos usando los valores de datos, o valores de x, aproximadamente 0.5808. Por supuesto, normalmente no encontraría la probabilidad de dos maneras para el mismo problema utilizando los valores de los datos y las puntuaciones z. Pero creo que es importante hacer la conexión entre los valores de los datos y las puntuaciones z cuando se trabaja con una distribución normal. Espero que hayas encontrado esto útil.